En este video les voy a dar a conocer acerca de los mecanismos de reparación del ADN. En el ADN está expuesto constantemente a agentes físico-químicos o biológicos que pueden originar mutaciones y alterar la información genética del individuo. Las modificaciones en el ADN pueden surgir por moléculas o mecanismos endógenos del metabolismo celular, errores en el proceso de la replicación del ADN, cierres, infecciones virales e incluso por factores ambientales como la luz ultravioleta, agentes químicos o la radiación ionizante. Estos factores transfieren en procesos como la transcripción y la replicación, e inclusive pueden provocar un descontrol en la división celular. La variabilidad genética también es necesaria para proporcionar adaptabilidad a las especies al cambiante medio ambiente. No obstante, cierta información genética es crucial y su modificación sería incompatible en la supervivencia del organismo. Para preservar la información genética lo más fielmente posible, el organismo dispone de mecanismos complejos de reparación del ADN. Los tipos de daño en el ADN. Las lesiones en el ADN pueden ocurrir espontáneamente o pueden estar causadas por la exposición a agentes mutágenos. La desaminación, la depuración y el daño oxidativo de las bases nitrogenadas son algunos de los daños que se producen en el ADN de forma espontánea. La desaminación consiste en la pérdida de grupos aminos. La depuración consiste en la eliminación del enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar con la consiguiente pérdida de un residuo de ADN o guanina. En los seres vivos, el metabolismo normal aerobio produce especies reactivas de oxígeno como los radicales superóxido, peróxido de hidrógeno y radicales hidroxilo en moléculas que causan daños oxidativos en el ADN. Los agentes alquilantes añaden grupos alquilo, etilo o metilo a las bases nitrogenadas y alteran su patrón de apareamiento, bloqueando la replicación. Uno de los sitios más propensos a la alquinización es el oxígeno del carbono 6 de la guanina, formándose O6-metilguanina, que se aparea de modo incorrecto en la timina, provocando transcripciones de un par de bases GC por un par de AT, o adenina-timina. Los agentes intercalantes son compuestos que se intercalan entre los nucleótidos del ADN y producen adiciones de un solo par de nucleótidos. Los análogos de bases son compuestos químicos con estructura similar a la de las bases nitrogenadas normales y se pueden incorporar al ADN en lugar de estas. La energía ionizante, la exposición del ADN a la luz ultravioleta UV produce dímeros de pirimidinas, sobre todo de timinas. Cuando hay dos timinas consecutivas en la misma cadena de ADN, la luz UV produce que se formen enlaces covalentes entre dos pirimidinas contiguas, lo que interfiere en la unión de las bases nitrogenadas. Sistema de reparación del ADN. Para minimizar el daño del material genético, el organismo dispone de diversos sistemas de reparación que se activan dependiendo del tipo de daño provocando en el genoma. Estos mecanismos de reparación se pueden clasificar en reparación directa. La reparación directa involucra sistemas que eliminan directamente el daño en el ADN inmediatamente después producidos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños en el ADN que son irreversibles. Sistema de reparación por escisión de bases y reparación por escisión de bases y reparación por escisión de nucleótidos.
La reparación por escisión de bases elimina el genoma de las bases dañadas que se producen por alquilización, radiación ionizante, oxidación y desaminación. La reparación por escisión de nucleótidos. El sistema de reparación por escisión de nucleótidos reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena del ADN. Implica en primer lugar el reconocimiento del daño en la secuencia del ADN. Posteriormente, una endonucleasa hidroliza los enlaces fosfodiéster a cada lado y varios pares de bases de distancia de la lesión y se elimina el fragmento de ADN de cadena sencilla que presenta la lesión. El sistema 8-oxoguanina. La radiación UV, la radiación ionizante y algunos agentes químicos pueden provocar que las bases del ADN se oxiden. Una base muy susceptible de oxidación por especies radioactivos de oxígeno, conocido como ROS, es la guanina, que como consecuencia se transforma en 8-oxoguanina, GO, u 8-hidroxiguanina, que en lugar de unirse a la citosina, se unirá a una adenina y producirá un par de errores en la guanina y en la adenina. Estos errores ocasionará después de la replicación una constitución de citosina por adenina en el genoma, error que si no se repara se transmite a la siguiente generación como un cambio permanente. El sistema de reparación de los apareamientos de errores. Este sistema se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la concepción de los bucles que se producen en la cadena de ADN como consecuencia del deshilamiento de la polimerasa durante la replicación. Un ejemplo más clásico de este sistema de reparación es en la cual se utiliza la especie Escherichia coli, en el que participan 3 proteínas, las cuales son MUT-S, MUT-L y MUT-H. La proteína MUT-S reconoce las bases mal apareadas y se une a ellos. La proteína MUT-L permite que se forme el complejo de reparación y a su vez activa a MUT-H con actividad de endonucleasa. Además, producirá la rotura de la cadena donde se localiza la base mal apareada. La proteína MUT-H tiene la capacidad de discriminar la cadena que se tiene que reparar por el fenómeno de hemimetilación. El sistema OS. Este sistema responde a la acumulación de ADN de cadena sencilla, cuando el proceso de replicación se bloquea. Está integrado por más de 40 genes que son activados por la proteína RCA, Recombination Protein A, en procariotas. El ADN de cadena sencilla es una señal de activación para la proteína RCA. El primer mecanismo de reparación se activa en respuesta a SOS. Es la reparación por escisión de nucleótidos NER, que tratará de corregir el daño sin un encendido total de la vía SOS. Reparación de rupturas de doble cadena. La reparación por recombinación homóloga es un sistema de reparación preciso que actúa durante la fase S del ciclo celular. Durante el proceso de replicación, este sistema se induce por la necesidad de tener una copia de ADN correcta que sirva como molde para restaurar la información perdida en la cadena dañada. La unión de extremos no homólogos en este sistema es uno de los que pueden participar cuando se producen rupturas en la doble cadena de ADN. El componente principal de este sistema es la proteína desinasa,
dependiente de ADN que consta de 3 subunidades, Ku70, Ku8O y la subunidad catalítica ADN-PKCS. Las enfermedades humanas asociadas al funcionamiento de los sistemas de reparación son las siguientes. El síndrome de Blum. Esta enfermedad presenta características clínicas como eritema telangiectásico en la cara, antebrazos y el dorso de las manos, fotosensibilidad, enanismo, manchas, café con leche, alteraciones esqueléticas y neoplasias. La anemia de Fanconi es una enfermedad genética autosómica recesiva ligada al sexo, caracterizada por un conjunto de malformaciones congénitas, aplasia medular progresiva con una prevalencia de 80% y predisposición tumoral de más del 60% de los cánceres son hematológicos. La anemia de Fanconi es una enfermedad que está ligada al sexo con heterogeneidad no solo clínica, sino también genética. En ella existen al menos 11 genes diferentes involucrados en la anemia de Fanconi. La FANCA-CA, FAN-CB, FAN-CC, FAN-CD o BRCA2, FAN-CD2, FAN-C, ANCF, FAN-CG, FAN-CI, FAN-CJ, FAN-CL. La enfermedad alaxia-telangiectasia es un síndrome genético con un complejo fenotípico clínico. Las principales características clínicas son degeneración neural progresiva, telangiectasia ocular, inmunodeficiencia, hipogonadismo, envejecimiento prematuro, inestabilidad genómica y predisposición al cáncer. La ataxia telangiectasia es causada por defectos en el gen supremo de tumor. La ataxia telangiectasia es causada por defectos en el gen supresor de tumor ATM. La xeroderma pigmentosa es una enfermedad cutánea multigénica caracterizada por una elevada sensibilidad a todas las fuentes de radiación UV o rayos ultravioletas. Las personas afectadas presentan envejecimiento prematuro, lesiones oculares, trastornos neurológicos y una elevada predisposición a desarrollar cáncer de piel. La xerodermia pigmentosa es causada por defectos en uno o varios de los 8 genes XPA-XPG, más una variante XPB. Por lo tanto, existen 9 subtipos clínicos de la enfermedad que incluyen varias manifestaciones cutáneas y neurológicas. Estos genes codifican para la proteína que participa en los mecanismos de reparación NR, por lo que las mutaciones en los genes XPA-XPG son las responsables de la inestabilidad genómica presente en los pacientes con xeroderma pigmentosa. Esto es todo en cuanto a mecanismos de reparación del ADN. Gracias.